Dios bendiga, hermanos, a toda la audiencia. En este día damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere volver a ver este programa, usted se busca a Franzo de Dios en YouTube y ahí podrá ver este programa cuantas veces usted quiere. Y hoy, hermano, queremos hablar específicamente de lo que es un siervo de Dios. Muchas personas creen que cuando una persona lo llama, puede hacer lo que quiera en el pueblo del Señor. Es llamado para ejercer la obra de nuestro Señor Jesucristo, que por gracia y misericordia es dada. ¿Qué es un siervo? Un siervo es una persona que sirve, sin reproche, sin decir nada. Por ejemplo, la Biblia habla en Corintios, 1 Corintios 12, donde se le he dado dones espirituales. Pero esos dones espirituales es para la obra de Dios. Por ejemplo, cuando a alguien le dan un vaso de jugo, la persona que recibe el jugo dice, qué bueno está el jugo. Nunca dice, qué bueno está el vaso. ¿Por qué? Porque la gloria no es del vaso. La gloria es del jugo. Así también el siervo, todo lo que hace es para la gloria de Dios Padre. Si usted se busca en 1 Corintios 12, dice que hablando de los dones espirituales que le han dado a los dones y le he dado a los siervos del Señor. Dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Saber que cuando éramos gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos del mundo. ¿Qué Pablo le está diciendo? Cuando nosotros no éramos cristianos, estábamos extraviados del mundo. Y era como un ídolo no tiene valor, un ídolo no tiene conciencia, un ídolo no huele, no parpa, no respira, nada, va sin rumbo a donde lo lleven. Así también nosotros éramos antes de conocer a Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa? Al recibir a Jesucristo como Señor, Dios nuestro y Salvador, tomamos otro rumbo. ¿Cuál rumbo tomamos? El rumbo de Cristo. La Biblia habla, bendito sea el nombre de Dios, que el siervo fiel, por ejemplo, vamos a buscar en Filipenses, si puedo buscar en Hechos, Filipenses 2, del 5 al 7, vamos a buscar Filipenses, y estamos hablando de lo que es un siervo de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que le sirvan al Señor. Pero en este entonces, muchas personas, gloria al Señor, reciben dones. Y si oran por algo, por alguien, y es sanado, creen que fue en ellos que lo sanaron. No, quien lo sanó fue el Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? Por medio de su siervo. Pero la gloria nunca es del siervo, la gloria siempre es de Dios. Por eso, cuando nos reunimos, muchas personas acostumbran, dicen, cuando yo oré, se manifestó la gloria. Cuando yo prediqué, se manifestó, se sintió. No, hermano. El siervo solamente obedece a hacer la voluntad de Dios. Un siervo se puede parar en un estrado a predicar la palabra de Dios y usted siendo ministrado, pero no fue el siervo quien le está ministrando, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos lleva a caminos de bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué dice Filipenses 2, en el 5 al 7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El hacer su voluntad. Si dice la Biblia que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte. Cuando la iglesia de Cristo se humilla, se rinde al poder de Dios,
al poder de la palabra de Dios, algo sucede. ¿Qué sucede? Que Dios es visto, que Dios es glorificado. Muchas personas están predicando y alguien dice, y alguien que está escuchando la palabra de Dios dice, ¿es por mí que está diciendo eso? No, hermano, no diga que es por usted, porque ahí mismo usted se está haciendo anatema a Cristo. Porque Dios está usando ese vaso para ministrarle a usted. Un siervo habla únicamente lo que Dios ordena. Y lo que Dios ordena es para la persona que están ahí que lo necesiten. Recuerden, en el sermón del monte había muchas personas con diferentes necesidades. Y Dios comienza a decir, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que son sinceros. Y comienza a decir, y que usted ve que para cada uno Dios le iba hablando conforme al propósito de Dios en su vida. Fíjese que sigue diciendo, estamos hablando de lo que es un siervo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a quien aferrarse. El siervo no se aferra a nada. El siervo únicamente escucha la voz de Dios, camina en la voz de Dios, oye la voz de Dios, actúa en la voz de Dios y cumple la orden de Dios. ¿Por qué vemos a Jesucristo en muchos párrafos de la Biblia que dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre? ¿Por qué? Porque Él fue enviado para hacer la voluntad de Dios. Por eso lo vemos que dice la palabra de Dios, que siendo forma de Dios no se aferró el ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué muerte? Muerte de cruz. Entonces, cuando vemos a María también, cuando recibe el llamado, la encomienda de que ella iba a ser el instrumento por el cual Cristo iba a venir aquí a la tierra, María, ¿qué dijo? Hágase en mí conforme a tu palabra. Entonces, la palabra de Dios se hizo vida, se cumplió porque María se hizo sierva. Y por eso ella dice, bienaventurada, he aquí tu sierva, he aquí la sierva del Señor. Usted puede buscar eso. Ella dice, sí, vamos a buscarlo. Si buscamos en Lucas, gloria al Señor, busquemos en Lucas, dice aquí, gloria al Señor. Gloria al Señor. Dicen los ángeles y los pastores. Nacimiento de Jesús dice, y aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto, dice que hubo un edicto en el cual se había, aleluya, anunciado. Fíjense que dice la palabra de Dios. Anuncio de nacimiento de Jesús, dice. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por su palabra y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirá en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Le dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto?
pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Aleluya, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Y este es el punto, hermano. ¿Cuántos son siervos en la iglesia? ¿Cuántos han dejado, han acertado el llamado de Dios? El que acerta el llamado de Dios es un siervo. Es alguien que escucha y obedece. Y esto, hermano, está perdiendo en la iglesia. Simplemente porque tenga un don de sanidad, o porque tenga un don de profecía, o porque tenga un don de evangelización, o porque tenga un don de predicación. La Biblia dice que todos los dones son para el complemento de la iglesia de Cristo. Pero estos dones ni lo hacen a usted más grande, ni lo hacen a usted más pequeño. Pues la Biblia dice que siervo inútil somos. Y el siervo simplemente escucha la voz del Señor y obedece. Y fue lo que hizo María aquí. Y aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tus palabras. Cuando somos siervos, se hace la voluntad del Padre. Caminamos en la voluntad del Padre. Escuchamos la voz del Padre y Dios es glorificado. Si queremos que Dios sea visto, que Dios sea glorificado en nuestras vidas, tiene que ser a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que vemos en Pablo. Pablo escuchó el llamado de Dios y obedeció. Simplemente podemos buscar en Hechos 15, en Hechos 9, si puede buscarlo, en el verso 18, dice así, mire qué dice. Y al momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Inmediatamente Pablo recibió, aceptó a Jesucristo como su Salvador, como su Señor. Él obedeció el mandato de Dios que dice la Biblia y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, y yo estaré con él hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Y Pablo, en este momento, Pablo era una persona que perseguía a la iglesia, pero Dios se le apareció en el camino y le dice, Señor, yo te he llamado y te voy a mostrar cuánto cuesta padecer. ¿Ok? Pablo acepta el llamado y vemos aquí que cuando él recibe el llamado, algo sucede en la vida de Pablo. Las escamas, la ceguera fue quitada. Y dice también que fue lleno del Espíritu Santo. Y dice que de una vez se levantó y comió a obedecer la voz del Señor. Hermano, Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados, pero Él nos ha encomendado un mandato. El ser hijo de Dios no es simplemente aceptar a Cristo. El ser hijo de Dios es obedecer la voz de Cristo. La voz de Cristo que dice caminemos y que haya un arrepentimiento genuino. Por eso dice la palabra de Dios, segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo y se arrepintiere y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos. Dios está esperando que haya en nosotros una humillación genuina. Tenemos que aprender que vivamos en un tiempo donde necesitamos a Cristo. ¿Por qué? Usted se pregunta, ¿por qué no escucho la palabra? ¿Por qué la palabra no impacta, no llega a mi corazón? Quizá usted
no le está dando lugar a Cristo o no está siendo siervo de Cristo. La pregunta ¿es usted cristiano? ¿Es usted un servidor de Cristo? Un servidor de Cristo, si lo ponen a barrer en la iglesia, está gozoso. Un servidor de Cristo, si lo ponen a evangelizar en la iglesia, está gozoso. Un servidor de Cristo, si lo ponen a orar por los enfermos y se sana, está gozoso. Pero el barrer en la iglesia y orar por un enfermo y es sanado, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el que está barriendo está siendo un siervo de Dios. Y el que está orando por el enfermo también está siendo siervo de Dios. Y están haciendo ambos la voluntad de Dios. Pero pasa que muchas veces estamos vendiendo los dones. Y estamos vendiendo lo que hemos recibido simplemente porque Dios se glorifica a través de su siervo. Y comenzamos muchas personas los otros días, antes de esta crisis mundial del coronavirus, los evangelistas, muchas personas se cotizaban para ir a predicar a otro país o a otro pueblo y exigían hoteles, y exigían buena comida, y exigían dinero. Cuando Dios dice, da por gracia lo que por gracia has recibido. Y simplemente cuando usted va a X país o a X ciudad a predicar, lo que está es cumpliendo la palabra de Dios. No podemos ir por la paga. No podemos ir por lo que vamos a recibir. No podemos ir a predicar a X iglesia que nos hayan invitado por lo que vamos a recibir. Si lo invitan a predicar en una iglesia de 2 miembros, y lo invitan a predicar en una iglesia de 10,000 miembros, debe ir con el mismo gozo. ¿Por qué? Porque a las 2 partes que usted va a ir, usted va a ir como siervo de Cristo. Y al ser siervo de Cristo, lo único que usted está haciendo es obedeciendo la voz del Señor. Y hemos dicho, aleluya, que hemos acertado a Cristo para hacer su voluntad. Pero ¿qué pasa? Muchas veces desechamos y no queremos ir a X iglesia porque hay muy pocos miembros. Yo quiero ir a una iglesia grande, pero andamos detrás de la paga y no detrás de llevar la gloria de Cristo. Tenemos que entender claramente el propósito de Dios. Fíjese que sigue diciendo el Señor, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, ni nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted está en la iglesia y alguien está predicando y la palabra le está llegando a usted y usted dice, no, eso es porque él sabe mi vida o sabe lo que me está pasando, entonces está diciendo que Dios es mentiroso. Porque aquí claramente lo está diciendo. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. Quiere decir que el que está predicando ahí simplemente es un siervo de Dios, y como la Biblia dice que está predicando por el Espíritu, la Biblia dice que el Espíritu Santo le revela, el Espíritu Santo le va a guiar, le va a redarguir, y el Espíritu Santo aquí está revelando el problema que hay en la iglesia y está trayendo palabra, aleluya, de arrepentimiento, palabras para que sean transformadas, palabras para que usted cambie. Pero muchas veces tomamos, en vez de recibir esta palabra, lo que tomamos es una actitud negativa y pongamos una pared y no recibimos lo que Dios quiere dar a mi vida. Debemos entender claramente que Jesucristo, aleluya, siendo Dios, se humilló hasta la muerte. Y si un niño se para a predicar y dice que usted está mal, usted debe cambiar, porque lo debe hacer para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea,
El que usted tenga el don de sanidad, el que tenga el don de predicar, el que tenga el don de barrer en la iglesia, son diversos dones, pero dice que es el mismo Espíritu, a sabienda que usted no es más grande, no es más pequeño, no es más importante, no es menos importante, porque todo lo que se hace es para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia, dice, y hay diversidad de misterio, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Por eso, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Pero para provecho de qué? Para que sea usado para aprovechar al máximo lo que Dios ha puesto en su corazón. Para que demos fruto y fruto en abundancia. Y esos frutos lleven fruto a la presencia de Dios. Y el Señor se ha agradado. En un momento dado, la Biblia dice que el Señor vendrá y pedirá cuenta. ¿A quiénes? A aquellos que se le ha dado esos dones. Entonces, vemos aquí por la palabra del Señor que Pablo le está diciendo a los corintios, óyeme, yo sé que esta iglesia tiene todos los dones, pero no es para beneficio de ninguno, ni es para gloria de ninguno, es para la gloria de Dios. Y ahí es que tenemos que entender. En Hechos 9, también 15, si puede buscarlo, Hechos 9:15, mira lo que dice la Biblia, gloria al Señor. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel. ¿Qué está diciendo Dios? Le está diciendo Pablo, le está diciendo a Ananías, mira, Ananías, no temas, porque a Pablo yo lo he escogido como un instrumento para llevar la palabra a las naciones, a los reyes, a los gentiles, a todos los pueblos. Pero el Señor le dijo que le iba a hacer saber cuánto cuesta. O sea, en la Biblia dice que Pablo tenía un aguijón para que no se vanagloriara. Porque toda la gloria es del Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, Ananías obedeció, caminó, aún sabiendo que este hombre andaba detrás de los cristianos para matarlo, pero el Señor le dijo, anda a ver, porque yo lo he escogido a este hombre para llevar mi palabra a gentiles, a reyes, sacerdotes, y que ellos sean salvos por mi siervo. Entonces, vemos ahí también en el 20, en Hechos 9:20, si puede buscar, dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida de que Pablo es bautizado, de que recibe el llamamiento, de que recibe el bautismo, entonces Pablo obedeció inmediatamente la voz del Espíritu, la palabra de Dios y el mandato y la obra para la cual había sido llamado, porque eso es lo que hace un siervo. Recibir, caminar, obedecer y llevar lo que se le ha sido entregado. Cada uno de nosotros tiene un mensaje que se nos ha sido entregado por gracia y misericordia para que otros sean bendecidos, no por usted, sino por el Señor. Ahora, la Biblia dice que en el cielo habrá recompensa, sí, Él va a recompensar a aquellos siervos fieles. Pero la mayor recompensa que podemos recibir es la salvación. La salvación, la vida eterna que se nos ha regalado. Y en base a eso, aleluya, en base a esa vida eterna, ya hermano, no necesitamos más galardones, no necesitamos más regalos. Porque Cristo murió por nuestros pecados
por amor de su nombre. Y eso es lo único que necesitamos, a Cristo como Señor y nuestro Salvador. Gloria al Señor. Sigamos en Hechos 26. Si podemos buscar Hechos 26, vamos a ver qué dice la Biblia respecto aquí. Hechos 26, en el verso 19-20, dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Él le está diciendo al rey, le está narrando su conversión, le está narrando el llamado, y él le está diciendo: bueno, rey, cuando recibí este llamado, el rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepintieren, así y se convirtiesen a Dios, haciendo obra digna de arrepentimiento. Él comenzó su llamado, comenzó lo que había recibido, a caminar, a predicar, a enseñar lo que Dios había puesto en su corazón, que es lo que Dios está buscando, hombres y mujeres que se arrepientan, que obedezcan la voz del Espíritu Santo y que no sean rebeldes al llamado de Cristo. Otra cosa que podemos ver en Romanos 15, si puede buscarlo, Romanos 15, la Biblia dice, Romanos 15, gloria al Señor, alabado sea el nombre de Dios. Romanos 15, en el verso 16, fíjese que dice Pablo: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Para eso hemos sido llamados, para que otros, como usted ha sido santificado, sean santificados por la palabra de Cristo a través de sus siervos y siervas que Él ha escogido para ministrar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Este es el tiempo en el que debemos decidir qué es usted en la iglesia. ¿Es usted el jefe o es Cristo el jefe en su vida? ¿Es usted quien gobierna o es Cristo quien gobierna en su vida? ¿Para qué ha aceptado a Cristo en su corazón? Simplemente para decir: yo soy cristiano o soy uno más del montón. Hemos aceptado a Cristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, para que haya en nosotros y sea notorio la vida de Cristo por medio de su palabra, y otros puedan notar la diferencia entre un antes y en él lo que usted es ahora. Un siervo de Dios simplemente obedece, no ve el peligro. No importa que vaya a morir, no importa que vaya a ser apedreado, no importa que vaya